vamos a hablar sobre la biomecánica del tobillo y del pie. En particular, una de las funciones más importantes del pie es la absorción del peso al caminar y proveer, mientras se realiza la función de caminar, la apropiada estabilidad, rigidez y propulsión. ¿Cómo se logra esto? A través de la interacción de los tres elementos del elemento pasivo, activo y de control motor. El tobillo va a tener la tibia astragalina y la articulación tibio-peronea proximal y la tibio-peronea distal. Entonces, estas tres articulaciones funcionan, digamos, de una cierta manera sinérgicamente. Recordando que la unión tibio-peronea se da a través principalmente de la sinesmosis. Bien, con el fin de tratar de resolver un poquitico la ausencia de consenso con respecto a la terminología en relación a los términos de inversión, eversión, supinación y pronación, a pesar de que en previos encuentros la terminología fue usada de una manera, quisiera como aclarar que en la bibliografía no hay un consenso claro en relación a cómo debe denominarse un movimiento u otro. Entonces, para esto presento un artículo, aunque algo antiguo ya, de 1990, por ahí. Ya en este artículo dejan claro la confusión. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una pequeña lectura. Muchos profesionales de la salud con interés en el pie están inseguros en relación al uso de términos como inversión y eversión y pronación y supinación. Inversión y eversión originalmente se originó de los textos de anatomía del siglo XIX, y pronación y supinación derivan de los trabajos comparativos de anatomía y evolución. En el siglo XX, un número similar de autoridades usa inversión y eversión y supinación y pronación para movimientos de todo el pie y también para movimientos en un eje antero-posterior y para movimientos oblicuos en el complejo subastragalino. Recientemente se ha vuelto una práctica estandarizada usar supinación y pronación para movimientos de todo el pie cuando está en el piso apoyado en cadena cinética cerrada. El artículo describe movimientos de articulaciones individuales. Generalmente usan supinación y pronación o definen su propio sistema. McConnell hace uso de un concepto muy útil de McConnell de el platillo osteofibroso. Ha derivado el concepto de antepié siendo supinado pronado con respecto al medio pie. Los clínicos describen inversión y eversión del tobillo cuando evalúan movimientos de la articulación subastragalina, cuando los movimientos de la articulación subastragalina son referidos como el movimiento del calcáneo sobre un eje anteposterior en vez de un movimiento triplanar. Entonces, conclusión. En relación al movimiento del pie, de todo el pie, la inversión y eversión y la inversión y la supinación, y la eversión y la pronación parecen ser intercambiables con respecto a los movimientos de ejes anteroposteriores y oblicuos. Hay, sin embargo, una tendencia para usar inversión y eversión para los movimientos cuando el pie está
fuera del piso, es decir, en cadena cinética abierta, y pronación y supinación cuando el pie está en contacto con el piso, es decir, cadena cinética cerrada. Cuando consideramos las contribuciones de articulaciones individuales de los movimientos del pie, los ligamentos del pie son frecuentemente mirados como una torsión de osteofibrosa. La pronación es un movimiento en el cual incrementa dicho giro y la supinación en contraste disminuye dicho giro. Algunos autores usan otros términos como rotación positiva y negativa para describir los movimientos en articulación individual. Algunos autores usan pronación y supinación para movimientos del antepié y medio pie. Es común que en la práctica clínica se describe inversión y eversión del tobillo cuando se evalúan movimientos en la articulación subastragalina. Los autores describen dichos movimientos como movimientos referidos al calcáneo en un eje antero-posterior en vez de un movimiento triplanar. Y si usamos términos como inversión y eversión, si se usan términos como inversión y eversión y pronación y supinación, es importante proveer una definición en el sentido del cual están siendo usados. Entonces, digamos que una forma de solventar un poco esta confusión puede ser agregar términos adicionales al término de inversión y eversión, refiriendo, por ejemplo, el eje del movimiento antero-posterior o inversión y eversión subastragalina, o en el caso de que se esté usando supinación y pronación en un eje oblicuo, involucrando el pie completo como un movimiento global del ante y medio pie. Entonces, digamos que es importante agregar la aclaratoria, y esto se realizará en los exámenes o en las comunicaciones que vayamos a tener en relación al movimiento descrito. ¿Okay? A continuación voy a presentar una bibliografía que digamos que se suscribe a esta posición de los autores, y son el Donald Newman y el Norkin, teniendo en cuenta que el Kappanji se aleja un poco de esta terminología, pero digamos que mientras esté haciendo la explicación yo haré aclaratorias para saber de qué movimiento estamos hablando. Bien, esta es una imagen del Norkin y se refieren a la inversión y eversión como un movimiento de un eje antero-posterior, es decir, un movimiento de la articulación subastragalina. Dorsiflexión y plantiflexión como un movimiento de la tibia astragalina y por tanto un eje medio lateral con un ligero componente oblicuo. Aquí tenemos la imagen de el Donald Newman y donde proponen movimientos en ejes oblicuos e incluso toman en cuenta movimientos adicionales como abducción y aducción del pie, tomando en cuenta como eje de movimiento un eje vertical, dorsi y plantiflexión con el mismo eje medio lateral, como ya se describió, y los movimientos de pronación y supinación como un eje oblicuo, donde la pronación se incluye movimientos de eversión, abducción y dorsiflexión, y el movimiento de supinación se incluye movimientos de inversión, aducción y flexión plantar. Aquí podemos ver el movimiento de la dorsi y la plantiflexión con este eje medio lateral, aunque podemos ver que tiene cierto nivel de inclinación porque la tibia termina antes que el peroné en un plano frontal, y en un plano transversal podemos ver que incluso tiene una ligera inclinación hacia el lado externo de apenas 6 grados.
Entonces, de la articulación subastragalina podemos mencionar entonces finalmente que el movimiento ocurre en un eje antero-posterior y pudiéramos mencionar que, o pudiéramos definirlo como un movimiento de inversión y eversión del retropié, donde aquí tenemos el movimiento bastante limitado, subastragalina, y es un movimiento de un solo eje y en un solo plano, que sería un plano frontal, la inversión y eversión del retropié. Bien. Aquí tenemos un movimiento definido en el Newman como pronación y supinación, teniendo en cuenta que ya este es un movimiento complejo que involucra en movimientos de abducción, aducción, plantiflexión, dorsiflexión e inversión y eversión del retropié. Entonces aquí, digamos, vamos a leer un poco acá en relación a que la pronación y supinación de un pie derecho sin carga demuestra el juego de la articulación subtalar o subastragalina y las articulaciones transversa del tarso, es decir, del medio pie, lo que incluye las cuñas, el cuboides, el escafoides. Entonces, con el calcáneo sujetado, la pronación y supinación ocurre primordialmente en el medio pie A y C, sería la imagen A y C. Cuando el calcáneo está libre, la pronación y la supinación ocurre como una sumación entre el retropié y el medio pie, es decir, B y D. El movimiento del retropié está indicado con las flechas en gris y los movimientos del medio pie están indicados con flechas rojas. El tibial posterior se muestra en la imagen D, el cual dirige el movimiento activo de la supinación sobre tanto el retro como el medio pie. Aquí podemos ver otra vez el movimiento descrito en el Newman de inversión y eversión del retropié, donde el movimiento ocurre principalmente en un eje antero-posterior con una ligera inclinación de 9 grados y de 15 grados en un plano sagital. Bien, aquí tenemos un movimiento de abducción y aducción, donde básicamente ocurre un movimiento en torno a un eje pues, medianamente vertical, contiene un cierto elemento de inclinación. Bien, entonces, aunque ya hemos mencionado el antepié, mediopié y retropié, pues aquí están claramente descritos, siendo el retropié astrálago y calcáneo, mediopié o tarso, las cuñas, el cuboides y el escafoides, y el antepié lo que corresponde a metatarsos y falange. En particular, la articulación tibioastragalina es una articulación de tipo troclear, o también lo llaman mortaja, porque digamos que recuerda a una construcción hecha por los carpinteros que se llama mortaja como tal. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver la unión no solamente de astrálago con tibio y peroné, sino además la gran importancia de la sindesmosis para mantener esa estabilidad, y de los ligamentos deltoideos y colaterales peroneo astragalino y peroneo calcáneo. Aquí podemos ver una vista de cómo se comunica la imagen de el astrágalo con el escafoide o navicular, cuña 1, 2 y 3, y digamos que una porción medial del pie, es decir, metatarso 1, 2 y 3, y luego el calcáneo tiene una unión con el cuboides
y este a su vez tiene una unión con el dedo cuarto y quinto, metatarsos cuarto y quinto. Entonces digamos que aparte de la división en la articulación francho-par, la articulación que divide el retro y el medio pie, además podemos ver una división del pie en su parte medial y lateral, cómo se estructuran los huesos y la unión y la función incluso de dicho hueso en lo que son las actividades de cadena cinética cerrada y abierta. Aquí podemos ver una vista lateral y medial, viendo el arco longitudinal, cómo se conforma, la unión de astrágalo navicular, primera cuña, metatarso, y la unión de calcáneo cuboides, cuarto y quinto metatarso. Entonces el astrágalo tiene una función muy particular para unir no solamente la tibia con el calcáneo, sino la tibia con los huesos del tarso. Entonces digamos que es una pieza, es un hueso maestro en el sentido de las múltiples conexiones que tiene, no solamente con la pierna, sino con el retro y el medio pie. Sí, entonces a nivel de la articulación tibioperonea va a tener mucha importancia la parte, como ya mencionado, la parte proximal, que tiene una cápsula y sinovia, una articulación de tipo plana, y la distal, que sería una articulación sinartrósica, es decir, con muy poco movimiento, sinartrósica, es decir, no sinovial, poco movimiento, y viene dada por una articulación fibrosa, en particular por la sindesmosis. Luego tenemos otros ligamentos como el interóseo o el tibio peroneo anterior y el tibio peroneo posterior. Aquí podemos tener una imagen de los distintos ligamentos. Y a nivel medial del ligamento deltoideo, que es una unión de 3 ligamentos en particular. Luego, el esguince no solamente ocurre a nivel de la parte colateral o colateral, digamos, los ligamentos laterales o mediales del tobillo, sino que además cuando el esguince es severo y produce una rotación o un giro del pie, lo que sería un movimiento de abducción del pie, tal como lo define Donald Newman, entonces eso genera una apertura de la mortaja y a la vez una lesión de la sindesmosis, y esa digamos que es una de los esguinces que genera más inestabilidad y con frecuencia su resolución es quirúrgica. Volviendo a una visión simplificada de los ligamentos, una vista lateral, podemos ver el peroneo y el calcáneo y los 3 ligamentos en forma diagramática. Aquí un poco más de detalle, podemos ver el peroneo talofibular, es decir, peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo, teniendo entonces 3 direcciones bastante claras. Podemos ver el rol de los ligamentos y el de la cápsula y de los músculos dentro de lo que es el proceso de la regla cóncavo-convexa, en particular cuando hay una cadena cinética abierta, el tobillo al realizar los movimientos de planti y dorsiflexión aplica una regla convexa, por tanto al realizar dorsiflexión el deslizamiento de la superficie anterior, el deslizamiento de la superficie articular del astrágalo se realiza a dorsal, y cuando hay plantiflexión se realiza un movimiento hacia ventral. La tensión cuando se hace una dorsiflexión ocurre a nivel de la cápsula posterior y del tendón aquileano, poniendo laxitud sobre la cápsula anterior e incluso sobre el ligamento
peroneo astragalino anterior, y cuando hay un movimiento de plantiflexión se estira la parte anterior de la cápsula y el ligamento peroneo astragalino anterior, poniendo laxitud sobre los ligamentos peroneo calcáneos y cápsula posterior con plantiflexión. El esquema lo explica mucho mejor de lo que yo lo hago. Bien. Ahora bien, tenemos que el movimiento de dorsiflexión produce tensión no solamente sobre el tendón de Aquiles y sobre el ligamento peroneo calcáneo, como lo hemos mencionado, sino además genera un bloqueo articular de la mortaja, generando máxima flexión y máximo acoplamiento entre la parte ventral del astrágalo y la tibia del peroneo, y esto aumenta la estabilidad. A nivel de las articulaciones tarsianas transversas, junto con la articulación subastragalina, las articulaciones tarsianas transversas controlan la mayoría del movimiento global, ¿no? O pudiéramos llamar una supinación, pronación o inversión y eversión global. En algunos libros se pueden escuchar de esa forma, y va a permitir que el pie se adapte a distintas superficies, como superficies rocosas. Aquí podemos ver cómo las cuñas y las distintas articulaciones tarso-metatarsianas, la articulación calcáneo-cuboidea, astrágalo navicular o astrágalo escafoidea. Entonces, esto digamos que son las distintas articulaciones que en su gran mayoría planas conforman el medio pie. Luego el arco longitudinal viene dado no solamente por la forma ósea, sino por la tensión de la fascia plantar, incluso del flexor largo del hallux. Entonces, la función del arco longitudinal es soportar carga, absorber impacto, y la altura se mantiene por la fascia plantar, músculos intrínsecos, incluso la parte ligamentosa y articular del medio pie. Entonces, podemos ver este modelo, muchas veces en inglés se llama windlass, o sea, como modelo de vela, si se quiere, o modelo también del arco de una flecha. Entonces, en el caso de un pie plano va a haber un arco longitudinal caído y en el pie cabo pues elevado. En el tema del pie cabo pues va a haber poca absorción, es menos común y puede haber más riesgo de fractura de estrés, y en el pie plano pues va a ser mucho más flexible. Consideraciones clínicas: es importante que en el paciente con pie cabo se dé algún sistema de amortiguación o algún tipo de zapato atlético de absorción, y a nivel del pie plano o el pie excesivamente pronado, órtesis que controlen ese movimiento de pronación activo, y por supuesto que el fortalecimiento de lo que son los músculos tibiales posteriores, intrínseco, fascia plantar, que son los que pueden dar un poquito más de control de esa excesiva pronación. Aquí podemos ver el efecto de windlass en inglés, que es el efecto como de vela, si se quiere, y se incrementa con el movimiento de extensión del hallux, porque el flexor largo del pulgar y además la fascia plantar se tensa aún más cuando se extiende el pulgar. Entonces podemos ver cómo se aumenta el arco longitudinal. Incluso una persona que tiene un pie plano no estructural, un pie plano que digamos que puede ser corregido con la tensión muscular, al extender el dedo es uno de los pacientes que el arco longitudinal se va a elevar, en contraste a un pie plano estructural donde al elevar el hallux pues no produce elevación del arco longitudinal. Bien, aquí podemos ver cómo los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie pueden producir una sinergia para producir la plantiflexión. En este caso, la fascia plantar trabajando con los músculos intrínsecos y tríceps sural, tibial posterior,
peroneos incluso, cómo ayudan a realizar una elevación de la planta del pie, una flexión plantar en cadena cinética cerrada, manteniendo el arco longitudinal. Bien, otro de las relaciones del pie con la pierna y el muslo es que al ocurrir movimientos en cadena cinética cerrada de pronación y supinación del medio pie, incluso pronación del retropié, entonces dense cuenta aquí como la terminología del Newman adopta un poco lo que se había mencionado en el artículo, que cuando se hacen movimientos en cadena cinética cerrada parece preferirse el término supinación y pronación, pero agregan el elemento de medio y retropié. Entonces, en este movimiento de digamos, de pronación, es decir, de movimiento hacia la parte de medial. El calcáneo tiene esa inclinación. Va a ocurrir que se produce un estrés en valgo de la rodilla y una rotación interna del fémur, lo cual por supuesto produce un efecto sobre toda la extremidad. De igual forma, aquí tenemos una rotación externa, aquí una rotación externa tibial, y produciendo una supinación del retropié y una pronación del medio y el antepié, es decir, son movimientos de contrarrotación en distintos segmentos. Otro de los roles del tobillo no solamente afectan el elemento rotacional, sino el elemento sagital. Podemos ver aquí cosas como la dorsiflexión, si digamos si hay debilidad en un sóleo que es incapaz de generar una desaceleración de la dorsiflexión, pues la persona va a tener dificultades para mantener la extensión y va a ser una pierna que tiende a la flexión no controlada. Entonces, en el caso B, una fuerza en un sóleo normal va a ayudar a reposicionar no solamente la tibio-astragalina, sino que el sóleo va a ayudar a extender la rodilla en una cadena cinética cerrada. Aquí podemos ver las estancias de la marcha y digamos lo que ocurre a nivel del pie en cada una de las estancias, la adaptación del pie en cada una de las estancias de soporte. Aquí pues, volvemos a ver, digamos, la fase de soporte 65%, la fase de balanceo 35%, dentro de la fase de apoyo tenemos choque de talón, estancia media, tercera mecedora o despegue del dedo, apoyo, doble apoyo en ambas extremidades en ese momento, choque del talón izquierdo, estancia ya del lado izquierdo, doble soporte y un doble soporte de pierna. Ahora bien, podemos ver que la gran diferencia entre la marcha y el correr es que existe una fase de flotación, ¿sí? Entre la estancia de soporte y de balanceo hay un momento donde hay una fase de vuelo, si se quiere. Esta sería una diferencia de cómo viajan los centros de apoyo entre dos tipos de pisadas o dos tipos
estilo de carrera, de trote. En la A, pues podemos ver cómo tenemos personas que tienen apoyo en el retropié y el apoyo avanza desde la parte posterior hacia la parte anterior, y luego podemos ver cómo sujetos que tienen un aterrizaje con el medio pie pues tienen más bien una fase mucho más corta. Hay alguna bibliografía que habla de que este tipo de corredores, al apoyar sobre el retropié, pues tienen menos mecanismos de absorción y pueden sufrir más mecanismos lesivos. Y alguna bibliografía sugiere que los óptimos o los apoyos óptimos o más frecuentes en corredores profesionales suele ser en el medio pie, incluso en el antepié. Y de la bibliografía usada, el Newman fue uno de los autores más revisados, y también el Nordin de biomecánica, y en menor medida el Capanghi. Gracias por su atención, gracias por su tiempo, espero que haya sido de provecho la revisión de material.